Gracias, compañeros en estudios. Es un gusto saludarles. Me acompaña el abogado Eddie Tábora, el exdirector de CELIBRE, y es que se siguen registrando asesinatos a comunicadores sociales en el país. ¿Está haciendo algo el gobierno de Honduras para que estos casos no queden en la impunidad, abogado? Bueno, las cifras de impunidad nos indican que el Estado no está atendiendo esta situación de violencia contra los periodistas en el país. Más del 95% de estos casos están en la impunidad. Las cifras oficiales de CONADE dice que son 79 las personas relacionadas con el trabajo periodístico o el trabajo en medios de comunicación que han sido asesinadas en el país. Se siguen repitiendo estos hechos, como el hecho lamentable el día de ayer contra el periodista Gabriel Hernández, que nos solidarizamos con su familia. Pero la situación es grave en el país, ¿verdad? Porque el Estado ha creado un clima de hostilidad hacia el ejercicio periodístico, hacia las voces críticas, ya sea creando normativas amenazantes, ¿verdad?, para la criminalización, aplicando esa normativa amenazante para el ejercicio periodístico, y también generando muchas veces un discurso estigmatizante, un discurso que genera animadversión hacia la prensa, generado por propios funcionarios, incluyendo a veces el presidente, el señor Juan Orlando Hernández. Y por otra parte, la violencia, distintas manifestaciones, amenazas, intimidaciones, atentados y la censura más extrema, que es el asesinato. El Estado conoce la situación, tanto el Comisionado Nacional de Derechos Humanos como el Mecanismo Nacional de Protección, y no han atendido esta situación, ¿verdad? También la Fiscalía, incluso se creó una nueva Fiscalía para atender los casos de agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos, pero hasta la fecha no hemos visto una respuesta adecuada a la situación. De estos 77 casos que usted menciona, aproximadamente ¿cuántos están en la impunidad? Bueno, la mayoría de los casos. Hemos visto algunos casos que han llegado a los tribunales, ¿verdad?, pero en esos no se establece realmente qué fue lo que pasó ni el por qué mandaron a asesinar a esas personas, porque el Estado, como en la generalidad de los casos que lleva a los tribunales, se queda nada más con los autores materiales, y eso no abona para el derecho que se tiene, el derecho a la verdad, ¿verdad? Y pues las decisiones oportunas o los abordajes adecuados frente a esta situación. Como decimos, el Estado tiene la obligación, en los casos de agresiones a periodistas, de atenderlos desde el enfoque de libertad de expresión, porque debe presumirse que toda agresión a un periodista pues se da por el ejercicio de su profesión o de su oficio. ¿Será porque estos casos quedan en la impunidad que las personas vuelven a cometer este tipo de hechos? Sí, eso es digamos, uno de los elementos principales a discutir. La impunidad alienta a que se repitan los hechos, ¿verdad? Porque las personas saben que con las altas tasas de impunidad, pues que pueden cometer este tipo de delitos y no les va a ocurrir nada, ¿verdad? Entonces se alientan a volver a cometer estos delitos porque no hay una investigación seria, no hay una respuesta oportuna para pues investigar y sancionar a los responsables de estos hechos. Ya para finalizar, es algo importante decir, estos 77 casos se han dado ¿de qué fechas hasta la actualidad? Desde el 2003 a la fecha, ¿no?, se han dado estos hechos. Decir que la mayoría de estos asesinatos han ocurrido después de junio del 2009, después del golpe de Estado. Bueno, muchísimas gracias. El abogado Eddie Tábora, él es director de CELIBRE en referencia a los asesinatos que se siguen dando en el país a comunicadores sociales. Junto a mi compañero Manuel Rojas, es este el informe que tenemos. Regresamos a estudios principales de HCH Televisión Digital.